Daniel, encantado de recibirte. Muchas gracias, Para Jorge, hablar. nuevamente para invitarme aquí a Siempre Siglo sos- XXI, por supuesto. Esto es tu casa siempre. Sí, claro que sí. Y para conversar de un tema muy importante, lo que está sucediendo en Venezuela. O sea, tristemente hoy, y bueno, ya una semana y pico ya después de las fraudulentas elecciones, porque son fraudulentas. O sea, en el sentido de que no se permitió nunca, no había transparencia, nunca se vio dónde estaban las papeletas. Hay un montón de indicios de que ahí no hubo nunca una voluntad por apoyar lo que pensaba el pueblo, lo que quería el pueblo. Mira, nuevamente muchas gracias a todos también por estar acá en sintonía y a vos por invitarme. Y hoy tengo que cambiar el chip, ¿no? Que usualmente, es más, yo creo que es la primera vez en Reto Siglo XXI que voy a hablar sobre Venezuela. Casi siempre hablamos de temas internacionales o temas costarricenses. A ver, lo de Venezuela es una crónica de la muerte anunciada junto con el cuento del lobo. O sea, para mí son prácticamente dos cuentos que convergen en lo mismo que está sucediendo y para mí no es sorpresivo lo que estamos viviendo. Y es que no es sorpresivo porque estamos hablando del país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Estamos hablando de un país Y en el minerales cual... también. y bueno, súmele minerales, pero vamos a hablar de petróleo. Estamos hablando de que el Producto Interno Bruto de Venezuela es el 90% petróleo y sus derivados. Prácticamente lo factura una sola empresa que es Petróleos Venezuela. Y, a ver, es muy complicado que tú vayas a salirte simplemente porque perdiste las elecciones. O sea, vayas a entregar el poder que prácticamente tienes 25 años dominando. Y es que acá, a diferencia de otros países tan democráticos como Costa Rica, donde hay división de poderes, Venezuela es un país que se ha ido desarrollando lamentablemente en la concentración de poderes, se ha desarrollado en la dependencia de poderes. En Costa Rica hay independencia, aquí hay dependencia de poderes. Y por el otro lado estás hablando de que hay dinero. Si hay o no hay producción local de turismo, de comercio, de agricultura, no importa, porque siempre va a haber dinero. A diferencia de un Costa Rica, que prácticamente Costa Rica depende de 60% de los impuestos, de los impuestos, y el otro 40% de una deuda, porque así se paga el presupuesto nacional de Costa Rica, en Venezuela no existe eso. Todo es petróleo. Todo es petróleo. Entonces tú juegas con petróleo, hipotecas petróleo. China y Rusia fueron los primeros en decir, claro que sí, que Maduro ganó, porque tienen una gran cantidad de dineros colocados en Venezuela que justamente está hipotecado prácticamente la franja del Orinoco, que es una de las franjas petrolíferas más sabrosas a nivel petrolero. Es muy diferente cuando tenemos un país Costa Rica chiquito, 52.000 kilómetros cuadrados, contra uno de 1.000.000. ¿Me entiendes? Es que es muy diferente lo que estamos hablando. Ahora, ¿por qué es una crónica de muerte anunciada junto con el cuento del lobo? Porque esto se ha venido dando desde que Hugo Chávez Frías cambió la Constitución. Cambió la Constitución. No es que le dio una enmienda, no, es que la cambió. Y la cambió a punta de voto democrático, convenciendo a las personas más vulnerables de que las constituciones anteriores no servían y que la Constitución ahora tiene que ser la soberana, la que le da el poder y superpoderes a todo el mundo. Poderes independientes, poderes dependientes. Acá estamos hablando centralizado. En Venezuela no existe tres poderes como en Costa Rica. Costa Rica tiene poder ejecutivo, legislativo y judicial y un segmento llamado Tribunal Supremo de Elecciones, que si bien hay personas que lo manifiestan como un cuarto poder en Costa Rica, no se le reconoce como tal, pero tiene una independencia. En Venezuela no. En Venezuela hay el poder ciudadano y el poder electoral que los coloca el mismo poder ejecutivo. Entonces cambian muchas las variables entre lo que podemos tener en Costa Rica con lo que tiene Venezuela. Bueno, y además un ejército. No. Y ahí le pusiste la cereza al pastel, que obviamente aquí todo lo que está sucediendo en Venezuela, pase lo que pase a nivel internacional, a nivel de grupos de WhatsApp, grupos de TikTok, grupos de lo que te dé la gana, los tipos que están hablando desde Miami, el que está hablando de Costa Rica, nada de eso sirve. Porque en Venezuela solo manda el presidente de la República con su ejército. Y el ejército es porque el presidente de la República tiene rango presidencial por un lado, poder ejecutivo, y rango
el más alto, el superior de todo, que se llama el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, toda esta estructura que se calcula entre 3 a 4 millones de militantes y militares, verá que te estoy hablando dos palabras muy similares, conjuntamente con 1 millón más de empleados públicos, forman un batallón de 5 millones de personas que están pegados a la ubre, pegados a las finanzas públicas de Venezuela, que es muy complicado quitarles esa mentalidad después de 25 años. Es que no son 25 meses ni son 25 días, son 25 años, donde la gente lo único que hace es pasar el sombrero así. En Venezuela se dice pasar raqueta, pero aquí se puede pasar sombrero, 15 y último, y te cae el dinero perfectamente. Entonces, estas elecciones, a todas luces, es que es a todas luces, fueron amañadas. Fraude, por supuesto, al finalizar, para que la gente que quiere un cambio, que desea un cambio y que necesita el cambio, no pueda votar. Hay 7 millones, vamos para afuera, hay 7 millones de venezolanos que salieron de Venezuela, son migrantes, dicho por la ONU, no por Daniel. Y vamos a decir, Jorge, que son 4 millones de adultos y 3 millones de niños, me parece mucho, pero vamos a decir 4 o 5 millones de adultos y 2 millones de niños que salieron. Salieron porque no les está yendo bien en Venezuela. Entonces, esas 5 millones de personas que muchos se acercaron a los países, a las embajadas o consulados que estaban abiertos en algunos países, como Colombia, Costa Rica, Panamá, y no lo dejaron inscribirse. Esos son votos que van a ir en contra de Maduro, porque nadie en su sano juicio va a pasar el Darién y va a exponerse la vida para después votar por Maduro aquí desde Costa Rica, ¿no? O sea, eso sería ridículo. Okay. Entonces estamos hablando de una masa de gente que se fue, que la votaron o que sencillamente Maduro se encargó en estos momentos de exiliarlos, de borrarlos del mapa. Luego te quedan 12 millones de personas que fueron a votar según el Consejo Nacional Electoral. Son 21 millones en el padrón electoral. Dijeron que hubo una abstención del 40%, te quedan 12 millones. Si tú agarras, Jorge, y usted que nos está viendo agarra, vamos a irnos a rajatabla. 5 millones de empleados públicos que acabo de mencionar, militantes, militares y los empleados públicos. Vamos a decir que los 5 millones a rajatabla votaron por Maduro. ¿Y los otros 7? Ahí está el número. Ahí está el número donde todo el mundo dice Edmundo González ganó con 7 millones y pico. Y ahí los tienen los números. Está fácil de demostrar. Entonces, ahí es donde tú tienes la primera tesis. Hay un fraude, porque no te cuadran los números. Ahora vámonos a la única forma de triangular los números, las actas. Venezuela, a diferencia de Costa Rica, o Costa Rica a diferencia de Venezuela, en Costa Rica nosotros seguimos votando arcaicamente con papel y lápiz. Pero hay otra gente que dice que dicha que es así. ¿Está bien? Aquí no vamos a hablar de Costa Rica, vamos a hablar de la comparación. En Venezuela se hace a nivel electrónico, como también pasa en Brasil, ¿no? O sea, a nivel electrónico. Por el amor de Dios, o sea, a nivel electrónico prácticamente la data ya está en segundos. A las 12 de la noche del día domingo, digamos para amanecer 29, domingo 28, para amanecer 29, sacan con que Maduro con 51%, Edmundo González 47%. Perfecto, está bien. Vamos a partir del hecho, porque yo quiero hacer esto una hipótesis contra tesis. Vamos a partir del hecho que eso es correcto. Perfecto. Lo hiciste electrónico. Tuviste el chance de aventurarte de que hay un 80%, porque eso fue lo que dijeron ellos, 80% con una tendencia irreversible. Perfecto. Está bien. Vamos a ver. Ahora muéstramelo por estados. Venezuela, en vez de estar en provincias como Costa Rica, está por estados. ¿No? Hay 22, 23 estados. ¿No? Que hay 2 dependencias federales. Dámelo por estado. Dámelo por distrito. Dámelo por mesa. Hay hackeo. Y se inventaron un hackeo. ¿Hackeo de qué? O sea, si hay hackeo no puedes dar ni el de arriba, ni el de abajo, ni el de ningún lado. O sea, si hay un hackeo, tú no puedes decir quién fue presidente de la República, porque si no tienes por mesa, no tienes por distrito y no tienes por estado, menos puedes tener el de arriba. ¿Me va siguiendo? Pero hay algo muy interesante que también me gustaría colocar acá en la cápsula. Y es que cuando usted hace un cierre de mesa electoral en Venezuela,
es idéntico, Jorge, idéntico a cuando usted, que es un comerciante, hace un cierre diario de una tarjeta de crédito. Porque tú sabes que todas las empresas o todas las tiendas o todos los comercios tienen que hacer un cierre. Y el cierre tú haces así con la tarjeta de crédito, y él te saca un cierre. ¿Cuántas tarjetas de crédito pasaron? ¿Cuántas? Igualito pasa en Venezuela. Tú tienes que hacer un cierre de la mesa y hay un acta, que son las actas que María Corina y el mundo dicen, nosotros tenemos el 75% de las actas. A ver, el acta es lo más real que hay, porque es el cierre de la mesa. O sea, el cierre de la mesa de la herramienta electrónica que puso el Consejo Nacional Electoral. Y que ahí adentro están los miembros de mesa y están los testigos de mesa. Ya, cuenten las actas. Eso es todo lo que hay que hacer. Kaspersky, que es una de las empresas más grandes del mundo, rusas, dijo, en Venezuela no hubo ningún ataque entre el 25 y el 30 de julio. O sea, porque ellos monitorean a nivel internacional la parte de cybersecurity. Y ellos mismos dijeron, nosotros no tenemos reportes de ataques en eso. Hay ataques en otros lados, Medio Oriente, pero en Venezuela no pasó nada. Y los otros tipos en el CNE diciendo de que hay un ataque de cybersecurity, ¿cómo es que le pusieron? Un cybergolpe de Estado, una vaina así fue que le dijeron. Entonces, a todas luces, Jorge, el fraude está ahí. Porque hasta el sol del día que estamos grabando esta cápsula, y cuando se vaya a montar, porque no va a pasar nada, no van a tener ni por mesa, ni por distrito, ni por estado. Las últimas noticias que tenemos hoy. Y sale el detalle y alguien firma de los que Claro, están por en la mesa. supuesto, Claro, no, para ver, acta, por supuesto, pues. es un acta, es un acta. Cuando yo fui miembro de mesa acá, yo fui miembro de mesa 2 veces en la Embajada de Costa Rica, la Embajada de Venezuela en Costa Rica. Cuando se hace el cierre, se firma el acta. Sí, aquí hubo tantos votos para el color amarillo, tantos para el naranja, tantos para el azul. Y verde, no firma. Firman los miembros de mesa y firman los 2 testigos. Y después se mete todo y se embala, ¿no? Se prepara la caja. Listo. Es igualito. Últimas noticias. Presidente Gabriel Boric ya dijo que él no va a reconocer a Maduro hasta que no esté en las actas. El señor Petro, Gustavo Petro, que es fundamental en todo esto, dijo que no tiene argumentos para dar el bien o el mal para Maduro. Lula da Silva, contra todos los pronósticos, también fue diciendo hasta que no me muestren las actas. O sea, vamos a empezar a ver también un quiebre en la ideología de pensamiento de muchos líderes de la región que son de ese lado de la calle, de la izquierda. Por supuesto, la derecha aquí está claro. O sea, la derecha de Estados Unidos dijo que no reconoce, más bien reconoce a Edmundo González, Costa Rica dijo Edmundo González, Panamá, vamos a decir El Salvador, Argentina, el bloque europeo. Perfecto. A mí lo que me da miedo acá es que esto se vuelva un Guaidó 2.0. De que haya un presidente de Venezuela volando por el mundo y un presidente de Venezuela adentro. Que manda. Que manda. Entonces, me quiero volver a la primera parte de la cápsula. En Venezuela, al igual que en Rusia, al igual que en Colombia y al igual que en muchos países donde hay militares, es la última voz. La voz cantante es el militar. Nadie, usted entiéndelo bien, usted puede estar inundado de TikToks. Usted puede inundado, bueno, aquí Maduro va a quitar TikTok, ya quitó WhatsApp, ¿Por qué? Porque eso lo que hace es aturdir. Claro, para él dice, no quiero una revuelta interna. No, los que estamos afuera, vos y yo y todos los que nos están viendo, nos llegan a diario, es que esto sucede aquí, esto sucede allá, pero usted está aquí en Costa Rica. Y hay muchos que están en Miami, otros que están en Los Ángeles, y otros pueden estar en París, y otros pueden estar en Madrid. Con TikTok, con WhatsApp, con nada de eso, tumba un gobierno. Un gobierno en Latinoamérica con ejército se tumba con ejército. Punto. Eso es algo que si usted estudia la historia contemporánea de los países de Latinoamérica, cualquiera, de Tim Marín de Pingo le cayó Bolivia, de Tim Marín le cayó Chile, de Tim Marín le cayó Argentina. ¿Cómo se han tumbado los gobiernos? Perú, a punta de pistola. ¿Qué pasa? Que hoy, en pleno 2024, ya no hay esa hombría, me explico. A ver, hemos cambiado los momentos, son otros aires. Ya antes, digamos antes, era el héroe que iba a salvar Capitán América. Ya hoy no hay tanto Capitán América. Ya hoy la gente prefiere estar en sus casas y que no lo maten.
Hoy la gente valora la vida de otra forma. No estoy diciendo que anteriormente no lo hacían. Y es algo que nosotros vemos. Es muy fácil decir que se maten, claro, pero como usted no es el que se va a matar, como usted no es el que va a ir a marchar, y hoy en día nadie quiere tener el pasaporte solo de ida. La gente quiere ir a marchar en una manifestación pacífica y quiere volver a su casa. Entonces, la situación de Venezuela va a ser muy complicada y no me gustaría que esto se volviera un Guaidó 2.0, donde después de un tiempo el que se cansó perdió y justamente se cansaron, y es que es verdad, es difícil mantener dos gobiernos a la vez, un gobierno paralelo que fue patrocinado para que Guaidó diera la vuelta al mundo y lamentablemente no se llegó a ningún lado. Es lo que más temo yo ahorita. ¿Qué he visto diferente? Mira, lo que yo nunca había visto era tumbar estatuas de Chávez, por lo menos yo nunca lo había visto. Y el tema de Guaidó fue diferente porque esto es una contienda electoral fraudulenta. Lo de Guaidó fue un tema de que no se reconocía al gobierno de la República en ese momento, había una asamblea legislativa, le pusieron una asamblea constituyente al lado, entonces había otro cuento. Sí, esa es la única gran diferencia que hay. Pero hasta que no se pueda probar de que hay ese fraude desde Venezuela contra el Consejo Nacional Electoral con la participación de los militares, va a ser muy difícil y me da mucha lástima decirlo, pero es el análisis que se saca de que esto vaya a ceder en algún momento. Petro y Lula son claves en esto, pero son claves y acaban de decir la oposición no tiene los argumentos. O sea, que lejos de acercarse a lo que todos quisiéramos, más bien están alejando y echando para atrás diciéndole, ahora la reducción al absurdo es al revés. Ustedes prueben de que hicieron fraude, ¿no? Un dato más que es insólito, ¿no? Y esto no lo van a creer. Maduro ganó las elecciones, según el Consejo Nacional Electoral. Pasa todo este problema y 24 horas después, Maduro, muy bien asesorado, se acerca al Tribunal Supremo de Justicia, ¿no?, que es el Poder Judicial para Costa Rica, y prácticamente impugna las elecciones. Vamos a entender. Usted es un jugador de fútbol. Usted metió un golazo y sabe que el gol es más verídico que nunca. Y usted está pidiendo VAR. Eso es lo más ridículo que hay. O sea, tú pidiendo VAR. ¿Quién pide el VAR? El VAR lo pide al que le metieron el gol, ¿no? Que es el que dice, bajar un poco la... Pero el tipo, él es el que está pidiendo el VAR. Entonces uno dice, ¿qué fue lo que pasó? Pero cuando uno lo analiza, uno dice, acá lo que están haciendo es que el Tribunal Supremo de Justicia podría fallar a favor del CNE, y como estos están en el mismo nivel de poderes, y cuando ya hay dos poderes que dicen que todo está bien, van a certificar las elecciones. Esa es la jugarreta que está haciendo Maduro en estos momentos, y que el Tribunal Supremo de Justicia es parte del juego de este fraude que estamos viendo. Y es complicado acá, sentados acá, para mí es muy complicado poder darles este análisis, porque lo que más queremos nosotros, lo que más quiere una persona, lo que más deseo yo, Daniel, es que las futuras generaciones, que tienen hoy 20 años, puedan vivir la Venezuela que yo viví cuando yo tenía 20 años, que no se puede vivir. Y ese es el anhelo que también dice mi papá con 76 años, que es lo que quiere que sus nietos, digamos así, o que los hijos de sus amigos puedan tener. Porque lo que se quiere es una Venezuela como la que se tenía antes del 98, con todos los problemas que habían, pero con una libertad plena y con una divinura de país en el cual vos, Jorge, sabés que en algún momento fue el puntal de desarrollo de Latinoamérica, donde muchísima gente veía a Venezuela como la cuna de novelas, deportes, comercio, que la gente quería ir a Venezuela, que la gente les fascinaba ir a Venezuela, donde es el único país en el mundo, país de Latinoamérica, ¿no?, que llegaba el Concorde. Era el único, y no que llegaba simplemente, no, es que había un pasaje todos los días para ir en Concorde. Vean la magnitud que tenía Venezuela, donde todas las naciones más importantes de Europa, Inglaterra o Reino Unido, Holanda, hoy Países Bajos, España, Portugal, Italia, y por supuesto Alemania, tenían viajes directos todos los días hacia Venezuela.
Estamos hablando, era un hub, es el hub de entrada a Sudamérica, y que hoy prácticamente la gente lo ve hoy como un patio ni siquiera trasero, un patio trasero mojado, embarrialado, que la gente ni siquiera se quiere acercar. Bueno, Dani, conversaremos unos 15 días de ver cómo se va a ir desarrollando. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos? Que pareciera que... No, Estados Unidos dio la posición que le correspondía. Vamos a decir que es Maduro el que está haciendo el fraude y vamos a decir que Edmundo González es el que... Y punto. Porque ahora viene una contienda electoral importante. Kamala Harris, digamos, ya es la candidata demócrata. Donald Trump ya es el candidato republicano. Y aquí todo lo que digan puede jugar un boomerang, ¿no? Porque estamos hablando antes del 4 de noviembre en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no va a tener no va a tener una posición tan fuerte como la que podría tener a partir de enero, que ya pareciera que Trump es el que va a ganar, ¿vale? Pareciera, todo igual lo va a decir estas contiendas, y Trump va a agarrar y va a hacer lo mismo que hizo en su periodo anterior. Va a poner las sanciones, ¿no? Las va a intensificar y va a poner un poquito más de presión internacional a nivel comercial. No tanto político, porque ese no es el fuerte de Donald Trump. El tema es monetario. Es lo que yo vería que podría vivir en Estados Unidos a mediano plazo y luego en las elecciones ya algo mucho más severo. Y China y Rusia se quedarán jugando China y Rusia ya dijeron lo que tienen que hacer. Ya. China y Rusia ya dijeron y no hablan más. Ya. En eso estamos hablando. A ellos lo que les interesa es que les paguen. Que les paguen. Y si no les pagan, les dan petróleo. Punto. Y siendo el país industrial más grande del mundo, China, y Rusia, el país, vamos a decir, geográficamente más grande, pero con una conexión prácticamente con India, con China y por supuesto el bloque europeo, que podemos hacer otro programa de eso, ya estos hablaron. O sea, ya estos no se van a poder hablar más nunca, se hablan y punto. Más bien son estos los que le dicen, ¿qué más quieres? O sea, ¿qué necesitas? Para que no haya ningún problema. El tema va a ser Organización de Estados Americanos, la OEA, qué va a suceder con la región de Sudamérica, que tiene una polarización, vamos a decir, Bolivia, Chile, Colombia, Brasil, en terminologías de ideología de pensamiento de izquierda, y que hoy están viendo cómo quedan bien parados. Y no quedan, porque lo que es Milei, digámoslo así, Noboa. Está clarísimo. No, Milei clarísimo, Noboa en Ecuador más claro también. El tema del Perú, que a veces no sabemos quién está, pero también está claro. Entonces, y Uruguay, que es la voz también está clarísimo. Entonces, acá el tema es más la izquierda que otra cosa. Bueno, muchas gracias, Dani. No, con mucho gusto, Jorge, y la verdad que esperemos que todo salga bien y que ojalá que haya paz y libertad. Eso es lo que todos quieren, eso es lo que todos quieren. Un cambio de aires que le va a ser muy refrescante a una Venezuela que tiene 25 años bastante mal, y no tanto en lo económico, sino en lo social. Y cuando tú tienes una sociedad irritada, es complicado llevarse bien. Mucha pobreza. Pobreza. Mucha migración. Muchas gracias, Jorge, de verdad. Gracias.